damos la bienvenida una vez más a este ciclo de cine nacional, de producciones audiovisuales independientes y de música, transmitiendo desde la Marilyn Mansion por tercer sábado consecutivo, esta casa antigua de la ciudad de La Plata que hemos transformado en nuestro búnker cinéfilo y melómano para una nueva edición de Cinerama, en exclusiva para la pantalla de Vorterix Bahía. Si estás en Bahía Blanca nos podés escuchar por la 99.1 y también por vorterixbahía.com. Pero si no pudiste ver el programa el sábado a las 19 horas cuando salió, nos podés buscar en Instagram como @MarilynMansionLP y ahí vas a poder encontrar, además de los capítulos anteriores, la presencia de mis músicos. Germán López en guitarra. Santiago Bersini en teclados. Completando el elenco de Cinerama, que les habla Agustín Giraudo, les agradezco por estar del otro lado una vez más y les invito a que se queden porque ya comenzó una nueva edición de Cinerama para Vorterix Bahía. Hoy en Nuevo Cine Argentino tenemos el lujo de presentarte la película documental Una banda de chicas, que acaba de estrenar el jueves pasado en Cinear, de la directora y música Marilina Jiménez, que va a estar charlando con nosotros en un rato nada más aquí en Cinerama. Un tremendo trabajo audiovisual y una increíble producción que nos muestra de cerca cómo viven las mujeres en el mundo de la música en el país y que logra ponernos la piel rara más de una vez. Pero antes, en nuestro bloque de producciones independientes, vamos a estar hablando con Corina Herrán, artista plástica y realizadora de esta tesis audiovisual que se llama Maqueta en corto juego, que va a estar acompañada de Esteban Gallino, el montajista de este trabajo experimental, para que nos cuenten cómo fue trabajar dirigidos por una máquina que tomaba las decisiones de manera aleatoria en un curioso sistema de azar. Así es, para vos, que te gusta el cine, y que te gusta el rock, que te gustan las producciones independientes y tenés ganas de ver más, quédate en casa, total, la tasa de contagio se está elevando cada vez más. Y sintoniza Cinerama por Vorterix Bahía. Y ahora sí, sin más preámbulos que el necesario, Maqueta en corto juego.
¿Cómo está usted? Bien. ¿Conoce a José Meneses? Sí. Hace rato que salió a pescar. ¿Dónde vive? Quiero ir a su casa. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Cinerama, tu momento cinéfilo de la semana. Por aquí cerca. Desde la Marilyn Mansion para Vortex Bahía. Bien, estamos de vuelta en Cinerama y acabamos de ver Maqueta en corto juego. Y estamos en comunicación directa con Corina Herrán, que es la tesista y directora de arte de este proyecto. Ella es licenciada en Artes Plásticas con orientación en escenografía de la Facultad de Artes de la UNLP. Y actualmente se encuentra viviendo en País Vasco, está desarrollando su laboratorio lúdico audiovisual. Y nos acompaña Esteban Gallino, que es el montajista del proyecto, es especialista en series de TV infantil, además es docente investigador de la UNA. En el año 2012 creó junto a Marcela Ruidíaz la productora La Casa del Árbol en Capital, dedicada a la creación, producción y realización para formatos de TV y cine, especialmente dirigidos a infancias y juventud, en la cual se desempeña como director y productor general, y les estamos dando la bienvenida acá en Cinerama y es un placer tenerles. ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias. Contentos. Por la invitación. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. ¿Hay cuarentena en País Vasco? Tengo esa duda. No, ya somos libres, entre comillas, nuevamente. Cada tanto Bien. te encontrás alguna que otro barbijo, pero ya volvimos a una falsa normalidad. Una especie de normalidad. Y Esteban, vos estás ahí en el famoso AMBA. En el peor lugar para estar. En el lugar más en cuarentena de todo el país. De todo el mundo. De todo el mundo. Sí, de todo. Es cierto. Bueno, pero ver que en otros lugares pasamos la cuarentena es bueno. Digamos, hay vida después de todo. Hay vida después Nos de da esto. ánimo, ¿viste? Sí, y esperemos para todo nuestro área que se empiece a liberar de a poco pronto, que esto puede pasar para poder volver a laburar, porque nos complica un poco a todo eso, ¿no? Sí. Muchísimo. De hecho, todavía los protocolos y eso no están del todo, los 60 actores tampoco, es decir, está complicado. Sí, se va a complicar también a nivel económico también, ¿no? No solamente Claro. poder grabar, pero bueno, en principio ir saliendo va a facilitar poder normalizar un poco. Bueno, estamos charlando con realizadores de esta tesis, ¿no es cierto? Audiovisual, que es la tesis de Corina. Quería preguntarte que nos cuentes un poco cómo fue naciendo esta idea de tesis y cuál fue la búsqueda detrás de ser dirigides por una máquina, ¿no es cierto? Que tome las decisiones de manera azarosa, nos parece súper novedoso y súper interesante. Sí, en sí la máquina es la excusa en realidad. Nosotros estábamos todo el tiempo buscando danzar o de alguna manera vincularnos con el azar, que es algo que en todo rodaje y en toda experiencia audiovisual, de producción audiovisual, está con nosotros, pero de forma tácita. Y un poco la idea de este proyecto era de qué manera podemos hacer más protagónico al azar, y de alguna manera resolvimos que era a través de esa máquina, tablero, y tiene esa forma en esta experiencia, pero creemos que va a ir tomando otras formas también de materializarse. Como es algo tan abstracto, fue a partir de este tablero. Pero bueno, el proceso al que llegamos para generar lo que se generó, esta primera experiencia, para mí es muy significativo, y más teniendo a Esteban del otro lado, porque mi primer acercamiento a una producción audiovisual, al crear con el lenguaje audiovisual, fue a mis 9 años, junto con Esteban y sus hijos, y Marcela también, que es la otra persona que está con la productora de La Casa del Árbol, que nos invitaban justamente a jugar y armar cortos en fin de semana que nos encontrábamos. Entonces, mi primer acercamiento en mi infancia al audiovisual fue a través de lo lúdico, y claramente no es casual. Y después retomo esto cuando ya profesionalmente me decido ir hacia la producción audiovisual como directora de arte y vestuarista,
en el momento en que decido que mi tesis tiene un rasgo lúdico, es porque también vuelvo a encontrarme con la infancia en el jugar con mi sobrino. Entonces como que ahí hice una unión entre mi pasado y mi presente en ese momento, y fue como, sí, tengo que apostar a lo lúdico porque es algo que se disfruta muchísimo y que sentía también que era muy interesante de practicar cuando somos un montón de personas que disfrutamos un montón de una producción creativa, pero está muchas veces ligada a una jerarquía y una idea concreta y sobre eso trabajar. Entonces, ¿cómo es si trabajamos desde cero, o bueno, casi desde cero, algo totalmente nuevo y con el azar como protagonista? Y bueno, ahí fue, y bueno, mucho diálogo también entre colegas, o sea, ya te digo, esto nació de una sensación mía, pero hasta que se materializó fue de mucho compromiso por parte del resto de los jugadores, y ir dialogando todo el rato, porque además mi formación académica no es audiovisual, es artes plásticas, entonces había un montón de cuestiones técnicas que se me escapaban, por más que haya estado en rodajes, y bueno, ahí la tutoría de Esteban fue fundamental también. ¿Y cómo fue esta experiencia, ¿no? de ser dirigidos o dirigidas por el azar? ¿Cómo? Tengo entendido que tenían un asistente del azar, ¿no es cierto? Que iba de alguna manera haciendo el rol de asistencia de dirección, pero con este tablero que armaron. ¿Cómo manejaron eso y qué margen de libertad creativa tenían ustedes al ser las decisiones tomadas, digamos, de alguna manera por este aparato? Bueno, la asistente del azar fue Azul Cansobre, y bueno, fue muy importante su figura, y también nos dimos cuenta que fue bastante flexible, porque por momentos en esto de la libertad que teníamos, a pesar de que era un juego y que tenía ciertas pautas, cada tanto como que era como, bueno, un ratito más, y era como, no, bueno, ya está, son estas las pautas, y si no, va a ser cualquier cosa. Entonces era como todo el tiempo mediando entre ese entusiasmo que teníamos de estar jugando realmente y las pautas del juego. Entonces el rol de Azul fue importante en ese aspecto. Y la experiencia yo la viví de una forma muy natural, y lo cual es raro en mí, porque cuando trabajo en audiovisual suelo estresarme un montón, agobiarme también por toda la responsabilidad que lleva en mi departamento, pero en el de todos pasa igual. Y como que en esta experiencia en particular, a pesar de ser la que corría riesgo de no aprobar la tesis, básicamente. Primó lo lúdico, ¿no? Sí, no, lo viví de una forma muy natural, y eso me permitió disfrutarlo mucho también. No sé, el resto, por lo que hablamos, también la pasó bien, pero bueno, quizás Esteban tiene otra visión, pero por lo general yo creo que la pasamos bien. No, la pasamos malísimo. Sí, digamos, fue una experiencia, digamos, primero muy generosa de Corina, porque parte un poco también de hacer horizontal, ¿no? Lo que a veces no es tan horizontal, normalmente no son horizontales las producciones en el cine, porque hay que responder a una cabeza de equipo, siempre hay una entrega, una fecha. En este caso, todo el riesgo, obviamente, como decía Corina, estaba en ella, porque era la que podía no aprobar, pero claro, se la veía muy contenta y como dice, relajada. Entonces era buscar el azar, ¿no? Era sacar la figura del director, sacar la figura de lo que debía hacer, y nos dio muchísima libertad. Creo que estábamos más nerviosos nosotros porque sentíamos esa responsabilidad, pero fue muy lindo lo de poder jugar, ¿no? De esta invitación a jugar, porque uno cuando trabaja tiene siempre una responsabilidad, si bien hacemos lo que nos gusta, y siempre hay presiones, hay que llegar a un determinado formato o producto. Y en este caso era jugar, ¿no? Y había reglas, como hay también cuando uno trabaja, pero desde otro lado, ¿no? Es decir, era como corrernos del lugar donde estábamos, y eso siempre genera una experimentación que no
que normalmente uno no tiene la oportunidad de llegar a ese lugar. Así que fueron varios días, estuvimos varios días en la casa de Magdalena, donde es la casa donde digamos, vivía Corina, y también ese fue un espacio que queremos mucho, donde hicimos esos primeros cortometrajes que contaba Corina, ¿no? De pequeña. Sí, después hay un video más que no sé que habla del backstage, y ahí se ve bien todo el proceso, porque, como decía Corina, esta es una experiencia que salió con este producto, pero el proyecto de Corina va más allá, ¿no? Porque, digamos, si nosotros mismos hubiésemos jugado otra partida, hubiese salido otra cosa, porque el azar también hubiese dado otros parámetros, otras reglas, y si juegan otras personas, también va a dar otro, obviamente. Entonces, es un proyecto, es una primera experiencia de un gran proyecto, ¿no? Sí, nosotros vimos ese registro del rodaje, que fue, la verdad que es excelente y muestra un poco más, ¿no es cierto? Para los oyentes de Cinerama, si quieren chusmearlo, lo pueden encontrar en YouTube. Y les pregunto, en relación al resultado del cortometraje, que es bastante onírico para nosotros, y se ve que por más que haya habido una selección aleatoria, obviamente había cosas que estaban pautadas previamente. Me interesa preguntarles cuáles fueron las variables que manejaba esta máquina, ¿no? Y si se buscó trabajar quizá por sensaciones, por emociones, si hubo algo de esa búsqueda en las pautas previas que tenían, o cómo lo esquematizaron antes de dar paso a que el azar tome las decisiones. Sí, bueno, en eso que marcás, el tema del esquema fue fundamental por el hecho de que no dejábamos de ser 9 personas y tener un tiempo limitado, entonces tampoco era algo que podamos juntarnos y en un fin de semana decidir cómo iba a ser el juego. Entonces, en esta constante no discusión, pero sí diálogo entre lo establecido, lo que viene a ser que tomamos de la práctica tradicional, que es un plan de rodaje, que es una producción, organizar escenas, organizar planos. Al no tener el guión o el contenido o el proyecto de lo que se quiere llegar a lograr, era como, bueno, ¿de qué manera organizamos el procedimiento sin tener el objetivo claro? Y ahí fue que el esquema que tomamos fue bueno, también muy desde el diálogo con el resto de los jugadores, pero en principio dijimos, bueno, de alguna manera hay que ordenarlo por bloques, y decidimos que las opciones serían que sea 1 o 3 bloques. Eso también estaba dentro de este tablero con ruleta y manivela. Después también teníamos, dentro de cada bloque había una carta poética, como para que ahí es donde te suena más lo onírico, porque todas esas cartas poéticas estaban un poco relacionadas con lo onírico. Y hago un paréntesis, esta fue la primera experiencia, porque también de alguna manera buscábamos no tener guión, pero en futuras experiencias la verdad que nos motiva mucho tener un guionista como participante. Pero bueno, las cartas poéticas venían a hacer eso un poco, como el disparador por el cual todos íbamos más o menos a buscar una imagen o una narrativa accidental. Y después teníamos otra instancia de giro, que era el de la duración del bloque para el montajista, y ahí es donde vemos que un bloque dura tanto, otro bloque dura 2 minutos y el otro 3, que una cosa así era. Y después finalmente teníamos el giro de cada participante, que eran las cartas técnicas, lo que en su momento le llamamos cartas de acción. Entonces, dirección de arte, dirección de fotografía, cámara, montaje, música, que la música también es original y también se hizo, todo se hizo en ese fin de semana. Tenían distintas pautas técnicas, como para de alguna manera tener algo que te baje a tierra, porque muchos de los procesos creativos necesitan de cuestiones muy técnicas, y esas cartas venían a cumplir un poco ese rol. Y después finalmente era el último giro, era ver si se podía cambiar o no el orden de los bloques por cronología de grabación, y salió que no,
Así que está el montaje final, es como se filmó un día uno, otro día otro y otro día al final. Y la pauta de todo el corto, o sea, de toda la experiencia era que empiece y finalice en el mismo fin de semana de la jugada, para darle ese carácter de juego justamente. Entonces, si bien algunas cosas de arte ya estaban preparadas, la composición y toda la puesta de luces y el montaje y la música, todo surgió de esos 3 días ahí en el búnker de Magdalena. Esteban, para vos lo lúdico es algo habitual, ¿no es cierto? ¿Cómo fue la experiencia de... ¿Qué desafíos te trajo la experiencia de tener que ir montando a medida que iban brindándote ese material también? Y cómo lo manejaste, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, digamos, el poder jugar ya uno lo relaja, ¿no? Lo pone como en otro lugar, sabiendo que la experiencia era de poder jugar. De todas maneras, digamos, cada uno se armó como su propio método, ¿no? Es decir, para poder trabajar. Porque, qué sé yo, no sé, yo por ejemplo tenía que usar todas las tomas que venían. Yo lo estaba viendo recién el corto y, qué sé yo, por ejemplo, había tomas que yo no usaría, porque yo tenía que usar todo lo que se grababa. Y por ejemplo, había algunas que estaban sobreexpuestas porque la carta era sobreexpuesta o cámara en mano. Entonces no era que estaba mal, era así. Entonces yo lo veo y me sigue saltando y digo, no, ok, pero había que usarla. Entonces armar esquemas con lo que venía, porque digamos, por más que sea experimental, yo necesitaba tener una estructura dentro de ese bloque para poder contar algo, ¿no? Bueno, digamos, había personajes también, ¿no? Había esos muñecos que había hecho Corina. Entonces eso también de alguna manera armaba una narrativa, ¿no? Quieras o no, ¿no? Porque uno en el montaje hace eso, junta fragmentos y le da un nuevo significado. Y al haber una figura, eso determinaba mucho también, ¿no? Entonces, bueno, cada uno fue armando su método. En el backstage se ve, por ejemplo, lo que hizo Tony, el músico, que para mí fue el que más jugó, que aparte él lo que hizo fue calcar la primera imagen y eso le daba tenía dos ejes de tiempo y de notas, y eso le daba como una rítmica. Y a partir de ahí, entonces como que él jugó más todavía, porque también estaba eso, ¿no? Es increíble. Sí. Lo vimos con el músico de acá del programa, con uno de los músicos, y nos quedamos impactados. Mirá cómo construye la... Sí. Entonces, bueno, que justamente esos espacios, si hay algo tan determinado y tan estructurado, no nacen, porque de hecho Tony jamás había hecho eso. Creo que lo hizo una vez en un ejercicio de la universidad, y ahí quedó como una experiencia, y lo retomó justamente por esta libertad que le permitía el proyecto también. Y creo que esa era un poco la idea que todos queríamos como experimentar, de qué manera una formación técnica de algo que es artístico muchas veces está como sublegado o se deja de lado por el responder al objetivo, y con libertad uno, y bueno, justamente con un condimento lúdico uno puede retomar cosas que dejó o que le inspira para crear contenido, y bueno, ese fue un buen ejemplo también. Y después estaba toda la casa con varias habitaciones llenas de cosas de arte, es decir, se podrían haber hecho 15 cortos de esto. Porque digo, si bien digamos, Corina estuvo trabajando en un montón de previos, digamos, de toda la parte de arte, pero después había que armar los escenarios de acuerdo a lo que salía en las cartas de ella también. Entonces había como, y después, bueno, la puesta de luces que fue espectacular, digamos, hubo como mucha libertad y mucho trabajo que explotaba, ¿no? Que explotaba. La verdad que fue un placer. Esteban, ¿qué es lo esencial para un montaje en un audiovisual? ¿Qué es lo que no le puede faltar?
bueno, digamos, cuando uno trabaja para un director y sos montajista, obviamente hay que interpretar al director, ¿no? Es decir, el método siempre es con el material que viene, que es otro condicionante muy importante. Lo ideal es poder trabajar antes, ¿no? Es decir, que uno pueda trabajar antes con el director, con el director de fotografía antes del rodaje o durante. Que no vengas el material y diga, con todo esto tengo que hacerlo. Entender el proyecto y respetar la idea del director. Siempre es aconsejable por ahí hacer un primer armado, que es el armado que el director tenía en la cabeza, el del story, ¿no? O sea, animatic, y hacerlo, por más que uno sepa que no funciona, ¿no? Empezar como por ahí, mostrárselo al director y después de ahí empezar a trabajar. Yo siento que el montaje es como seguir trabajando el guión. Esa es mi sensación. Yo también escribo y dirijo y siempre tengo el montaje en la cabeza, como también siempre tengo la producción en la cabeza desde el momento donde estoy escribiendo, ¿no? Y me parece que es un buen ejercicio para los que graban, que puedan, que no se queden solamente ahí, que puedan acercarse al montaje que por ahí hace otro, ver las dificultades que tiene el montaje, como para poder entender para próximos trabajos y ir formándose, ¿no? Es decir, porque a veces se está como muy disociado y está bueno poder participar. Yo siempre intento que se sienten, cuando estoy haciendo los montajes, el que venga el director de fotografía, que puedan ver eso, porque es como una manera de poder después entender todo lo que va a ser una película. Estamos charlando con Corina Errani y con Esteban Gallino, que son realizadores de este cortometraje que vimos, Maqueta en Corto Juego. Les quiero agradecer un montón por estar charlando con nosotros acá en Cinerama desde sus respectivos lugares. Y quería preguntarles ¿qué rol cumplen las propuestas experimentales en el audiovisual? Y si está ligado necesariamente a lo lúdico, o qué puede aportar en todo caso lo lúdico a un proyecto experimental. Desde mi experiencia y también desde mi búsqueda, porque como decíamos hoy, esto fue la primera experiencia y la idea es continuar desarrollándolo para poder sistematizarlo, por mucho que quizás haga cortocircuito la palabra lúdico y sistematizar, es como que para mí van de la mano cuando se debe al audiovisual. Justamente es como salir de esa barrera o ese muro que se te impone de que ya está todo inventado, de que ya está todo creado, de que experimentar cada vez es más difícil. Y es como, bueno, sí, estamos en la realidad en la que estamos y competimos y nos empapamos todo el tiempo de un montón de proyectos y propuestas distintas y creadas y recreadas. Y justamente lo lúdico nos permite no agobiarnos tanto con eso y jugar desde el inconsciente, desde lo emocional, desde lo técnico. Entonces es como que vas sin darte cuenta, vas conjugando todos esos conocimientos y sensaciones, pero al no ser individual, estás a la vez conjugándolos con un montón de conocimiento y sensaciones de otra gente, que también es igual de importante, claro. Entonces, en esa comunicación y en ese diálogo y estar jugando realmente, salen cosas que nunca te vas a esperar y que te van a gustar más o menos, pero justamente el proceso como tal, más allá del resultado, es de un aprendizaje y un disfrute muy grande y yo creo que vale la pena. Y sobre todo si se puede seguir trabajando también con infancias, es una forma muy, muy agradable de estar como con un lenguaje tan complejo como es el audiovisual, acercárselo a los niños también me parece como algo muy bello para explotar. Y entre adultos, porque también, o sea, yo estoy convencida de que siendo adultos y profesionales y técnicos hay que jugar porque salen cosas maravillosas y muy inesperadas también.
Sí, digamos, el tema de experimentar siempre es dónde uno puede experimentar. Por eso para mí fue un honor y disfrutamos muchísimo todos, digamos, esta experiencia, ¿no? Dentro de un trabajo, digamos, todos de alguna manera experimentamos y uno, cada área intenta hacer lo más creativo posible para aportar. Y a veces es contradictorio, porque a veces el mercado no te deja experimentar porque va a lo seguro. Y por otro lado, cuando hay una experimentación, marca el lenguaje y lo modifica. Por ahí, no sé, cuando sale un videoclip de una gran banda con un efecto, con un cambio en el lenguaje, y después eso es incorporado a las publicidades, a la estética, ¿no? Entonces, a veces es difícil experimentar, pero cuando se experimenta, experimentar es salir del perímetro, ¿no? Es decir, uno se maneja en un perímetro y experimentar es poder salir de eso, ¿no? Entonces, sin que sea un salto en el vacío, pero bueno, a veces con una pata adentro y otra afuera, poder de a poco experimentar para poder lograrlo, ¿no? Es decir, pero me parece que es fundamental, si no, es un lenguaje y el lenguaje tiene que ser vivo para que sea lenguaje, ¿no? Y entendible también, porque si no, no se dialoga, es un monólogo. Exacto. Entonces ahí también es otro plus para seguir trabajándolo. Uh-huh. Corina, Esteban, les agradecemos un montón que hayan estado charlando con nosotros. La verdad que para nosotros fue muy lindo y una experiencia, sobre todo de sensaciones, ver su laburo también. Y bueno, hubo algo de esto de lo onírico y que nos llegó y que nos gustó un montón. Vimos también el trabajo de backstage, que es increíble el registro que tienen, que invito también a los que nos estén escuchando a que lo puedan ver. Y es increíble, ahí se ve perfecto todo el trabajo de música, de arte, de cámara, de montaje, ¿no? Se va viendo cómo se fue formando y se fue armando ese proyecto. Así que les agradezco de verdad que hayan estado charlando con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es muy, muy hermoso, la verdad, sentir que estoy un poco en La Plata también todavía. Y bueno, y felicitaciones por el espacio, digamos, también esto que hablamos, ¿no? Es decir, que haya un espacio para hablar de estas cosas y para hablar de cine y de arte, digamos, es también para festejar también. Sí, más en este contexto. Muchas gracias de verdad por sus palabras. Y estábamos charlando con Corina Herrán y con Esteban Gallino, que son realizadores de este cortometraje experimental, Maqueta en Corto Juego. Y nosotros seguimos con un poco más de Cinerama, desde la Marilyn Mansion para Vorterix Bahía. Pensar no es emoción, salir no es una opción, imaginación no es imaginación. En esta estación me estoy estacionando, otoño perpetuo, la noche se hace cargo. La mierda rodea mi cuerda en este juego de slackline. El viento sopla de ambos lados, quiere que caiga. Sus trucos me los sé, son más viejos que el compact. Quiere que me sincere, conozco esa trampa. De tan densa que es la gota, ahora no cae. El laberinto de la mente es como el barrio más picante. Entras si querés, salís si podés, y más vale te serenecí. Vienen los de guantes, gendarmes de blanco, podrían ir a buscarte. Roja de poción pesaría como embarque. Y en un remate, te rematen porque estás matada, rematada. Ahora calcula el paso y responde con miradas. Ahora habla solo si es una buena jugada, porque no puede ser que Angelito esté llorando por los brazos y nadie le hable más alto que su fantasma. Pensar no es emoción, salir no es una opción, imaginación no es imaginación. En esta estación me estoy estacionando, otoño perpetuo, la noche se hace cargo. Mastico el plástico de curas descartables, con un gesto sarcástico lo engancho, soy amable. Es la anestesia que deja pasar el aire y ahora la libertad camina por las paredes.
Sos vos o ellos, ahora tira los dados. Y si existe la suerte que esté de tu lado, que no vengan con dardos, que yo estoy bien tranquila, ves. Soy la amenaza de sus propias mentiras. Todo por querer ser libre, vivir para mí, pero no les sirve. Solo juega quien quiera, lujos sin límite, los que compiten y varios buitres. Nunca vi el pasillo, pero siempre está gritando. Ya se fue la luz y los dados siguen girando. Quizás te repita, la mente fácil se olvida. Voy en camino, siempre de ida. Nunca vi el pasillo, pero siempre está gritando. Ya se fue la luz y los dados siguen girando. Quizás te repita, la mente fácil se olvida. Voy en camino, siempre de ida. Pensar no es emoción, salir no es una opción. Imaginación no es imaginación. En esta estación me estoy estacionando. Otoño perpetuo, la noche se hace cargo. Ya estamos de vuelta en Cinerama y estamos en nuestro bloque que se llama Nuevo Cine Argentino, donde cada semana te traemos los estrenos del cine nacional. Hoy es el turno del documental Una banda de chicas, realizado por Marilina Giménez. Un día fui a un show con mi cámara y comencé un registro que se transformó en horas y horas de material de mujeres músicas que tenían muchas diferencias entre sí, pero que compartían los mismos dilemas a la hora de subirse al escenario. Es lo que nos dice la directora del proyecto, que lo define como un verdadero manifiesto musical. Una banda de chicas es un documental que está narrado y filmado de manera sublime y que combina material inédito de shows, giras y entrevistas con las protagonistas de la música argentina, que nos van contando a medida que avanza cuáles fueron las trabas que se fueron encontrando en su camino por el hecho de ser mujeres en un mundo donde los principales lugares están ocupados por hombres. Pero también nos cuentan cuáles fueron las razones que las llevaron a seguir redoblando la apuesta y continuar su lucha confluyendo con las demás colectivas. Veamos ahora sí el tráiler. Quiero tocar la batería, le dije. Me dice, no, vas a tocar el piano como tu abuela y como lo hice yo cuando era chiquitita. Mi mamá me dijo, siempre cosas machonas. La mujer solamente cuando canta bien y afinada y toca con un bombo legüero, ahí es respetada. La mujer empoderada no es respetada. Es una puta drogadicta. Creo que seamos pocas, creo que el foco de lo visible es angosto. En los festivales grandes casi no hay bandas de mujeres. Es algo que me sigue asombrando y no descubro un poco qué pasa, porque sí veo que en el underground hay un montón de chicas tocando. Si el mercado de la música, la industria musical está pensada y desarrollada desde ese lugar, bueno, es momento que la destruyamos. Bien, seguimos aquí en Cinerama, en la Marilyn Mansion. Acabamos de ver el tráiler de Una banda de chicas, esta película documental que acaba de estrenar este jueves en Cinear y de la cual participan numerosas bandas, ¿no es cierto?, de la música nacional. Para nombrar algunas, Las Taradas, Cumbia Queers, She Devils, Chocolate Remix, Las Kellys, Liars, Miss Bolivia, Saya Satia, Cobra Kai, Panties, Ibiza Pareo, Gillette, por supuesto. Seguramente me esté olvidando de alguna, pero estamos con Marilina Giménez, que es la directora de este documental, y te queremos agradecer por estar acá charlando con nosotros en Cinerama y preguntarte cómo andás, cómo va esa cuarentena. Bien, gracias primero por el espacio y bueno, la cuarentena como podemos, la llevamos como podemos. Tal cual. Pasamos por todos los estados, creo, no sé. Ahora bastante contenta con esto de que pudimos estrenar, que era lo que deseábamos. Desde que empezó la cuarentena como que
estábamos muy preocupadas para ver cómo iba a seguir, porque nosotras estrenamos en noviembre del año pasado, estuvimos 4 meses en el Malva, y justo empezaba como todo el recorrido por distintas lugares que no fueran Buenos Aires, ¿no? O sea, teníamos proyección en Bahía Blanca, teníamos proyecciones en Córdoba, en Rosario llegamos a tener una proyección, pero teníamos más. Bueno, entonces, básicamente el hecho de que apareciera lo online, yo al principio me rehusaba porque siento que la película es para verla con una pantalla grande y con un sonido fuerte, con esta cosa de transmitir de lo que es sentirse en un recital, en un festival. Me parece que si lo ves en la compu no es lo mismo, pero dado que pasó el tiempo y las cosas pareciera que no van a cambiar rápidamente, me parece que es la mejor opción sí estrenar online y no dejar pasar tampoco tanto tiempo, ¿no? Así que por fin llegó el estreno. Tal cual, la verdad, bueno, felicitaciones por ese estreno, obviamente que esperemos que nos falte oportunidad, ¿no?, de verla en pantalla grande de la peli, porque el sonido justamente es gran parte de la experiencia. Y te quería preguntar en relación a eso, ¿qué vino primero, la música o el cine? Y en todo caso, ¿cómo influye que vos seas música a la hora de pensar el cine? Bueno, yo cuando tenía 15 más o menos empecé el conservatorio, el Manuel de Falla, y hacía la carrera en paralelo con la secundaria. Terminé la secundaria, me quedé haciendo solo el Manuel de Falla y ahí me di cuenta que no era mi camino, el camino del conservatorio. Y bueno, vi la carrera de diseño de imagen y sonido y dije, ay, a ver, creo que voy a hacer la música que quiero ahí. Pensaba que iba a hacer música electrónica en esa carrera, cuando entré sí me di cuenta que está todo, digamos, dirigido, no sé, por ahí ahora no, pero en ese momento, que fue en el 98, estaba todo dirigido más al audiovisual y al cine en particular. Y bueno, tuve unos profesores muy interesantes que hicieron que rápidamente me enganchara con historia del cine, y durante la carrera estuve haciendo muchas cosas entre realizaciones mías y también haciendo las bandas sonoras para mis cosas y para otros. Que esa banda sonora era hacer música electrónica también, porque hacía cosas media raras. Y bueno, cuando terminé la carrera como que fui fluctuando medio entre tener bandas y no tener bandas. Empecé a trabajar como sonidista de tele y de cine, de directo, y bueno, en algún momento volví a la música con Gillette. Entonces siempre estuve como eso, como en esas cosas medias fluctuantes, entre hacer cosas como dirigir, el sonido siempre dando vueltas y hacer música. Han ido entonces de la mano, ¿no?, a lo largo de todo tu recorrido. Sabemos que este documental fue realizado a lo largo de varios años y recién, bueno, ahora está saliendo a la luz, desde noviembre nos contabas, y ahora en Cinear el jueves pasado. Y me gustaría preguntarte cómo se convive con un proyecto durante tantos años, ¿no? Y bueno, cómo surgió la idea de hacer este documental y qué fue lo que te motivó a llevarlo adelante. Bueno, la idea yo la tuve en el 2010, más o menos, que fue cuando nos terminamos de conformar como trío en Gillette. Y lo que nos pasaba en ese momento era que nosotras, cuando incorporamos a Ani, era como que queríamos salir a tocar a todos lados, queríamos tener muchas fechas. Bueno, no basta solo con querer, ¿no? Es como que tal cual. Nos empezó a complicar conseguir fechas que nos interesaran, y lo que nos sucediera que nos agrupaban en general con otras bandas de chicas. Entonces, por un lado era como la sorpresa de, mirá todas las que somos, ¿qué pasa? Somos tantas, no nos conocemos. Y por otro lado, me empezó a hacer ruido el hecho de que, ¿pero qué? ¿Nos agrupan porque? ¿Por qué? Nos están agrupando por nuestro género, o sea, donde ahí no había como una militancia política, ¿no? Era como más que, bueno, estas minitas que vayan todas juntas ahí, y lo que sucedía con eso un poco era que se generaba como un efecto medio contrario,
Porque una cosa es que vos armes un festival con un propósito donde hay muchas horas, entonces ves muchas bandas y qué sé yo. Pero si vos en una fecha agrupás 3 bandas que no tienen mucho que ver, cada público va a ver su banda y no se comparte el público, que es el objetivo de la fecha, ¿no? Como agrandar tu público, tocar y que te conozcan. Entonces, bueno, todo eso me llamaba mucho la atención y dije, bueno, yo quiero empezar a grabarlas a mis compañeras. Y ahí empecé a hacer unos registros que formaron parte como de un archivo propio. O sea, no era tan consciente, o sea, sabía que quería hacer el docu, pero no era tan consciente de cuándo lo iba a terminar o real, que iba a estar haciendo eso realmente. Empezaste a registrar y a acumular contenido y... Exacto. Y recién en el 2015, también por una cuestión de como esto que nos pasa a nosotras, ¿no? Como que no solamente te sentís como media impropia, digamos, en la música, sino, bueno, el ser directora también es, bueno, yo venía trabajando como sonidista en televisión y en cine, como dije, pasar a ser directora es asumir esa responsabilidad, pensar que lo podés hacer, no sé, como que yo tenía que romper internamente con muchos prejuicios por ahí, o bueno, no sé. Finalmente, en el 2015 empecé un taller en donde me vinculé de vuelta como con el mundo audiovisual, pero como desde lo creativo. Y ese taller que lo dirigía Tomás Dota y Ignacio Mallorens, me dieron como herramientas como para, yo puedo. Digo, al ver también como mucha gente que estaba también en la misma, queriendo hacer una película, las ideas de los compañeros, como que se dio como un ambiente muy interesante para hacer la película y también aprender herramientas de qué tipo de película querés hacer y a dónde la querés llevar. Y ahí es donde empecé a tomar conciencia de que no quería que fuera una peliculita que la iba a filmar yo, a editar yo, a guionar yo, sino que era algo que yo quería presentar un proyecto, tener una productora, tener un equipo, tener una montajista, si puedo, una co-guionista, y así es como que llevó muchísimo más tiempo del que podría haber llevado, pero también la película creció y no es mi película. Si bien acá dice una película de Marilina Jiménez, en realidad es un equipo que es muy importante, que fue muy importante y sigue siendo muy importante a la hora de hacer una película y sobre todo de estas características que es una película colectiva, donde hay muchos temas también. Así que bueno, me fui por un poco las ramas, pero creo que eso, ¿no? Sí, es como que se fue resignificando y se fue redimensionando también el proyecto a medida que fue pasando el tiempo y bueno, terminaste abarcando cualquier cantidad de bandas, ¿no es cierto? Y de entrevistas que son un montón. Una nota que... perdón, sí, decime. No, y que quedaron también un montón de cosas afuera, porque claro. En un comienzo, al darme cuenta que esto que yo empecé a armar, este archivo propio, era porque no había cosas ni en YouTube. O sea, esto de mis compañeras, si no nos conocemos, ¿cómo puede ser? Yo ahí empecé a buscar, a ver notas. Y no había notas ni en los diarios ni en las radios, ni siquiera había material en YouTube, porque recordemos que en esa época, digamos, estaban las mini DV, estaba recién empezando a salir como el boom de las Canon. Entonces, previo a las Canon que te filman en cualquier lado, que no sé qué, con un lente, las mini DV es ese material como bastante problemático a la hora de las cosas oscuras, como son los shows, ¿no? Entonces, no había registro, no había nada. Y eso fue el porqué tenía que haber un registro de esto y cómo ese registro también fue cambiando en el tiempo. Sí. Vos hay una nota en la cual lo describís de alguna manera o lo definís como un manifiesto musical. ¿Por qué elegiste ese concepto? Hay que ver cuándo lo dije eso. No, supongo que tiene que ver con que creo que también es la primera película que se hace de músicas, de solo músicas. No sé por qué lo habré dicho en su momento, pero sí soy consciente de la falta que había de una película así.
digamos, en algún punto siento que no pude abarcar todo lo que quería, pero que es imposible contar todo lo que hay para contar, dado que durante todo este tiempo no existimos, digamos, ¿no? Porque esto lo quería decir antes y me olvidé. Parte de lo que yo quería contar también eran las referentes, cómo incluir los 80s, 90s, 2000, y después en un punto, quería grabar a todas las de Latinoamérica, como que hay material inabarcable para hacer 5 películas más, si querés, o más, por ahí. Claro. Pero después en un punto yo tuve que hacer un recorte y decir, bueno, yo voy a contar esta historia, me interesan estas problemáticas y tengo estas bandas para contarlas. De ahí quedaron también muchas bandas que también filmé y quedaron afuera. No sé por qué lo habré ligado con Manifiesto, pero calculo que tiene que ver como que eso, al no haber una película así, se instaura como un antes y un después. Y seguro que para provocar un poco. Está perfecto. En el documental, además de mostrar, ¿no es cierto?, todos los acosos que son moneda corriente ahí en el ámbito musical, se muestra también bastante claro las dificultades que tienen las artistas mujeres para lograr vivir de su música o de su arte, ¿no? Entonces, ¿qué lugar te parece que ocupan o generalmente ocupan las mujeres en la música? ¿Y cuáles son los lugares que son prácticamente ocupados en su totalidad por hombres y las mujeres directamente no acceden? ¿Cómo funciona el mundo ese? Y un poco es de lo que habla la peli, ¿no? Como que pareciera que ciertos lugares como de música, no es rock, porque no es solo el rock, es el rock, el pop, como lo que está de moda. No sé cómo hablar de estilos musicales cuando es más amplio el asunto, pero eso que vende, eso que pega o eso que le gusta a la gente, bueno, en general está ocupado por varones, ¿no? Como nada, como que a nosotras es más digamos, todas estas bandas existen, pero de alguna manera seguimos estando en el under, salvo algunas que empezaron como a tener cierta repercusión y que están rompiendo eso. Un poco por eso también está Miss Bolivia. No es imposible, hay algún tipo de esperanza. Miss Bolivia tocaba con nosotras, compartíamos fechas con Gillette en el 2009, o sea, digamos, yo vi cómo ella construyó su camino. Entonces siento como que no es imposible, pero sí es muy difícil y que también dependes un poco de la suerte. Digamos, el lugar está negado desde siempre, porque si yo les pregunto a cualquiera, bueno, nombrame bandas de chicas, y tenés que pensar en, bueno, sí, las Runaways de Estados Unidos de los 70, o las Slits de Inglaterra de los 70, 80. No, pero decime una banda ahora, no, las Spice Girls, que es un producto, las Spice Girls. Entonces es como, no es algo que solamente sucede en Argentina, sucede en todo el planeta. Entonces es interesante que si sucede en todo el planeta, vayamos a por eso, digo, a marcar eso. Digo, no sé, acá cuando preguntaba por una banda de chicas también me hablaban mucho de las viudas e hijas del rock and roll, que tuvieron un resurgimiento hace relativamente poco, pero bueno, pero es una banda, estamos hablando de los 80, como nada, me parece súper pobre, digamos, que solo podamos nombrar una banda. Y en general cuando yo hacía preguntas como medias al azar, me hablaban de música, siempre me hablaban como de Mercedes Sosa. No, pero yo te estoy hablando, está bien, en folclore, digamos, hay una trayectoria de mujeres y me parece que la mujer tiene un lugar distinto, aunque hay que preguntarle al ámbito del folclore a ver qué piensa de este asunto, porque no quiero pasar por arriba de nadie. No era un ámbito que yo me pudiera meter el folclore. Yo sentía que era más como, bueno, de la música que escucho yo y la música que escuchan mis amigues, ¿qué pasa que no están? ¿Qué pasa que no estamos? Ese es el lugar donde yo me quise meter.
de ahí queda fuera el folclore en este caso y queda fuera el tango, que por ahí son géneros que de alguna manera tienen algún cierto lugar establecido para las mujeres. En cambio, en el rock, en el pop, en todos estos otros estilos, en general es como las coristas o la guitarrista, con un poco de suerte, ¿no? Un poco de suerte la bajista, que eso fue un poco lo que incorporaron los 90s, que empezaron a ver alguna figura dentro de una banda importante. No, pero bueno, ahora habiendo tantas chicas haciendo cosas, me parece que es momento de que las veamos. En el momento en que vos comenzaste entonces a idear esto, probablemente sentiste que era algo de lo cual no se hablaba demasiado y por eso la necesidad de hacer este registro. Del momento en que se te ocurrió la idea y lo empezaste un poco a realizar hasta el momento actual en que lo estamos pudiendo ver y lo estás presentando, ¿qué cambió en la situación? ¿Es lo mismo? ¿Sigue siendo igual de vigente la problemática? ¿Hay alguna puerta que se haya abierto? No, digamos, cambió el contexto bastante porque a partir del 2015 surgió el Ni Una Menos y entonces a partir del Ni Una Menos se estableció un poco, tanto el Ni Una Menos como las luchas contra el aborto, por el aborto, y las marchas o los paros en el 8M. Me parece que se generó todo un contexto de visibilización de la desigualdad de los géneros, digamos, con distintas problemáticas, ¿no? La mayor, digamos, el hecho de, bueno, nos matan por ser mujeres, por ser trans, por ser lesbianas, nos matan. Esto es como lo más grave. Y después empezó a visibilizar todo lo demás que tiene que ver con el acoso en el ámbito laboral. También estuvo ese resurgimiento del Me Too, que también todo se termina como aliando, ¿no? Ni Una Menos, Me Too, y bueno, todo ese contexto hizo que la película también tuviera otro tipo de profundidad. No era solamente algo que yo estaba intuyendo, no, responde a un parámetro mucho más grande que es esta violencia, digamos, simbólica que tenemos incorporada, y que también forma parte del por qué yo tardé mucho en decirme que podía dirigir esta película, ¿no? Por ejemplo. Nada, por suerte pasaron todas esas cosas también hicieron que se instaure el tema en la sociedad y que muchas personas se le empiecen a preguntar, que haya cada vez más notas y visibilización. Ahora, a la hora de los hechos, me parece que todo el año pasado, también con la ley de cupo, se puso como más, el tema está más subrayado, con se cumple, no se cumple. Las personas van a ver los festivales que se hacen de chicas, les interesa, no les interesa, se está generando un público específico para eso, o están todos interesados en ver qué es lo nuevo que se está proponiendo. En ese sentido cambiaron. De hecho, digo, nosotras volvimos a tener un show de Gillette que no tocábamos, nos separamos a fines del 2013 y Brandon nos ofreció tocar en diciembre del año pasado en un festival que se hizo en la calle, y tocamos y la stage era una chica y la sonidista era una chica, y bueno, algunas cosas en ciertos lugares pudieron cambiar o están cambiando. No creo que igual en los lugares mainstream eso haya cambiado, ¿no? Como que se está generando, el mercado también está viendo cómo incorpora, a ver, no sé. Claro, porque hay que competir también con eso, ¿no? Con el mercado, con lo que vende en definitiva, y tiene esa obligación, por más ideales que uno quiera, tiene que de alguna manera transar con que tiene que vender ese producto, y en ese momento es como que se empieza a mezclar con los intereses de las productoras y demás también. Exacto. Así que bueno, ahí estamos. Ahora igual no sé en qué estamos, porque ahora, no sé, bandas tocan live, por Instagram Live, no sé. Tremendo, es tremendo. Me imagino para un músico, músicas
no poder estar tocando es tremendo. Nosotros que hacemos cine por ahí tenemos la posibilidad de estar haciendo esto, pero justo porque nos tocó estar encerrados todos acá en la misma casa y con las herramientas, pero si no, no es posible. Y en relación con esto, ya que este es un programa que habla un poco de cine también y de realización, y vos sos cineasta también, en el cine, ¿cómo es la situación de la mujer? ¿Es igual? ¿Es ligeramente diferente? Bueno, justo en este mes también pasado se estuvo como hablando mucho del tema porque se pidió el cupo, o sea, es como una idea parecida, digamos, a la de el ambiente de la música, pero pidiendo creo que el 50% en concursos, y la respuesta fue que no se iba a aceptar el cupo, que se premiaba el talento y no sé qué. Y bueno, ahí empieza como la lucha también en este ámbito, ¿no? Que este ámbito también es muy desigual, digamos, está muy estereotipado los roles, a dónde van los chicos, a dónde van las chicas, y también es muy difícil eso como dirigir, cuando te salís del rol que supuestamente tenés que ejecutar, que en el caso de las chicas en general es producción, vestuario, arte, maquillaje. Sí, tal cual, sí. Yo como siempre veo a la batalla, que como sonidista no era un rol muy de chica, como que yo esto lo vengo atravesando desde el 2003, digamos, esa lucha de ver que compañeros en la misma condición que yo rápidamente ascendían y yo no, y los llamaban primero a ellos. Esas cosas, bueno, me pasó de todo, digamos. Yo con el tiempo fui encontrando un camino que también me hizo más feliz, ¿no? Como tratar de hacer documentales, equipos más chicos. Los equipos grandes mucho no me gustan, y parte de la reflexión del por qué no me gusta creo que tiene que ver con el machismo que se instaura en el set de filmación, que eso también está cambiando ahora, pero hace un tiempo atrás yo consideraba que era insoportable estar en un set de filmación, sobre todo en tiras de televisión. Me pasó 1000 veces de decirme ¿qué estoy haciendo acá? Y al principio pensaba que es como previo, digamos, al 2015, donde siento que ya no es una mala palabra decirse feminista. Pensaba más que era, bueno, será porque soy lesbiana, que no me aguanto todos estos chongueríos. Y después empecé a identificar que no es solo porque soy lesbiana, es porque soy feminista desde el día 1, o transfeminista, como lo querramos llamar. No me banco todas estas cosas que se instauran como naturales y, bueno, no tienen nada de naturales, ¿no? Como, qué sé yo. Sí, es muy desigual la situación en el ámbito audiovisual, sobre todo en el ámbito donde ganás plata, porque por ahí en el ámbito donde haces tus propias realizaciones o te manejas con amigues, es algo que lo podés un poco diseñar vos hasta cierto punto, porque dependés de que la gente pueda o que te copen o vos te copes en el proyecto de alguien, pero cuando entra el tema como más del dinero y de las producciones para vivir, bueno, pasa mucho eso, ¿no? Sí, porque tenés que trabajar por ahí con gente que ya está decidido de antemano, y bueno, ahí es enfrentarse a lo que sea que te vayas a encontrar, pero en cambio en lo que tiene lo del under y lo del independiente justamente es que puedes ir decidiendo cómo armás esos grupos. Esperemos, bueno, que toda esta gran movida feminista de los últimos años logre finalmente lograr mayores condiciones de igualdad tanto en el cine como en la música. Les contamos a los que nos están escuchando y las que nos están escuchando que estamos charlando con Marilina Jiménez, que es la directora de la película documental Una banda de chicas, que está en Cinear, acaba de estrenar este jueves, y queremos preguntarte, Marilina, como para ir cerrando la entrevista, que es algo que le preguntamos a toda la gente que pasa por acá y presenta alguna película. Para la persona que te está escuchando, ¿por qué tiene que ir a ver Una banda de chicas? O en todo caso, ¿qué se va a encontrar si va a Cinear a ver tu película, tu documental? Se va a encontrar con descubrir un montón de bandas que seguro le van a gustar.
se va a sorprender porque no las conoce, probablemente no las conozca y se va a encontrar con ganas de hacer. Como que la película siento que dispara el hecho de hacer algo con respecto a este conflicto en particular. Ya sea escuchar las bandas que te perdiste, como generar tu propio proyecto, como entender qué le estaba pasando por ahí a alguien que por ahí no habías entendido en su momento. Entonces, tiene también como que cuando se habla de documental se piensa como un estereotipo de documental, y este docu me parece, y tantos otros que se vienen haciendo en el nuevo cine argentino, me parece que rompe con eso, como que tiene partes divertidas, tiene partes lacrimógenas, tiene partes... Y sobre todo de sentirse en un festival, ¿no? Esta cosa de sentirse en un festival está, y para este momento en donde no podemos ir a ningún festival, me parece que es una buena idea ver una banda de chicas. Es una gran idea y bueno, aprovecho para felicitarte y para decirte que acá a nosotros nos encantó y nos pasó efectivamente esto que decís, de conocer bandas que no conocíamos y ya ir a buscar el Spotify a poner play. Así que te agradezco un montón, Marilina, que hayas estado con nosotros, que hayas charlado, que hayas podido contarnos un poco más de este documental que nos encantó. Gracias a ustedes. Y agrego una sola cosa más, que es que con el surgimiento del estreno de una banda de chicas, con otras directoras armamos cartelera feminista, que ahora no puedo explayarme porque ya se nos corta el Zoom, pero que si quieren nos pueden seguir en las redes también. Pueden seguir una banda de chicas en Instagram y también cartelera feminista, donde aparecen otras tantas películas de chicas que están ahora en cartel. Buenísimo, Marilina, compartimos entonces esa data con la gente que está escuchando Cinerama y acabamos de tener una entrevista con Marilina Jiménez, directora de una banda de chicas que estrenó en Cinear el jueves pasado. Y nosotros seguimos con Cinerama desde la Marilyn Mansion para Vorterix Bahía. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Conoce a José Meneses? Sí. Hace rato que salió a pescar. ¿Dónde vive? Quiero ir a su casa. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Cinerama, tu momento cinéfilo de la semana. Por aquí cerca. Desde la Marilyn Mansion para Vorterix Bahía. Nos estamos quedando sin tiempo en esta edición de Cinerama, pero si te gustó el programa nos vas a poder escuchar el próximo sábado a las 19 horas por el FM 99.1 de Bahía Blanca o por vorterixbahía.com para ver la propuesta audiovisual completa. Si nos querés buscar en las redes, nos vas a encontrar en Instagram como @MarilynMansionLP, y ahí, además de poder hacer tus comentarios, sugerencias y compartir el video a tus amigues, te vamos a dejar un link de Mercado Pago en las historias destacadas para que nos dejes ese aporte de tal vez 100 pesos, 200 pesos, que hoy en día son menos de $1, pero que para nosotros significan un montón. Y ahora sí, estamos llegando al final de esta tercera edición. Te esperamos el próximo sábado a las 19 horas para el programa final de esta primera temporada de Cinerama, ciclo exclusivo de cine nacional y de cine independiente que transmite desde la Marilyn Mansion en exclusiva para Vorterix Bahía.